Ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente. Bueno, para esta semana lo que vamos a revisar es la parte del material de la cátedra con lo que se va a realizar entonces lo que sería la experiencia 1. ¿Ok? Esa experiencia, si no me equivoco, me la tendrían que estar entregando de hoy en 8. Entonces no les voy a quitar demasiado tiempo, nada más como explicarles un poco qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer esas cosas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir acá a compartir y bueno, por acá estaba con esta parte de acá, acá. Ok, entonces a partir de ahora, ¿se acuerdan ustedes que al puro inicio habíamos hecho varios grupos de trabajo? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. Sí. Por casualidad está Génesis, Dianexi o Catalina por acá. Ah, bueno, ahí está Catalina Rodríguez. Hay nada más que me colabora un toquecito para poner acá entonces el medio de comunicación que van a tener ustedes para para lo que sería el grupo. Ujú. Ok, eso más que todo es por una cuestión de que ustedes han visto que ahora en esta parte virtual, eh, de muchos lo que dicen al final es, profe, es que yo le mandé correos a los compañeros y nunca respondieron, nunca dijeron nada, etcétera, etcétera. Ok, entonces eso siempre se vuelve un dolor de cabeza tanto para estudiantes como para el profesor. Entonces, para evitar un poco esas cosas, fue que entonces yo les puse básicamente ¿cómo es que se llama? Les generé este enlace o este archivo de Excel acá ¿cómo es que se llama? De forma eh, en línea para que logremos hacer eso. Y acá, esto del chat, entonces es que si ya alguien eh, no quiso meterse o lo que sea, ustedes simplemente dicen, bueno, esta persona no trabajó, simplemente no la ponemos o no va a estar en la portada del trabajo, punto. No se estresen tanto con eso, ni nada por el estilo. ¿Ok? Igual, si surgen conflictos dentro de los grupos, pero ya son eh, entre, ¿cómo es que se llama? De alguna otra índole, ¿verdad? Que no se pusieron de acuerdo con alguna cosa en específico o cosas por el estilo. Entonces, sí, ahí ustedes me pueden decir, profe, actúe usted como mediador para ver un poco la solución del conflicto. Ok, entonces ahí están los diferentes grupos, ¿verdad? Estos todos son del grupo 17. No sé si hay alguien conectado al grupo 20, pero también aquí están. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Acá, entonces, a partir de ahora, creo que casi todo lo vamos a trabajar en grupos. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Ok,
esta semana, entonces, ¿qué es el asunto? Bueno, acá básicamente vamos a tener un experimento que el compañero explica bastante bien. Ese experimento básicamente trata de que vamos a tener un riel con un carrito sin fricción. Ok, aquí vamos a poner un carrito sin fricción. Y ese carrito sin fricción entonces va a estar atado a una cuerda. Y esa cuerda cae gracias a un peso que tenemos. Ok. Entonces, de acá vamos a empezar a medir. Vamos a colocar unas cosas que se llaman fotoceldas, que lo que hacen es que en la plaquita que le ponemos al carro, acá vamos a tener diferentes configuraciones. Entonces, estas fotoceldas simplemente son medidores de señal. ¿Ok? Esos medidores de señal que tenemos acá funcionan básicamente por un láser. Vamos a, ya, si alguna vez tienen la oportunidad de ver la fotocelda, acá entonces van a ver dos huequitos y no van a ver nada entre ellos. ¿Ok? Entonces, cada vez que se interrumpe la señal o que la señal pasa, esta fotocelda me va a enviar entonces un pulso eléctrico a un coso que se llama, un aparatito que se llama un Smart Timer. Ese Smart Timer, en realidad, ahí se lo enseñan. Véanlo aquí, este aparatito de acá. Eso no es otra cosa que un cronómetro. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando pasa el carrito, interfiere la señal entonces me envía un impulso. Y eso, entonces, hace que el Smart Timer empiece a contar o detenga el conteo, de acuerdo a cómo usted lo quiere configurar. Entonces, yo puedo medir los tiempos que tarda el carrito en recorrer una cierta distancia. Entonces, estas distancias de acá es lo que yo quiero en realidad estar midiendo. Por lo tanto, si yo quiero medir, digamos, una velocidad, el Smart Timer trae también incorporado una parte de conversiones. Por lo tanto, si yo quiero medir una velocidad instantánea o una velocidad, la velocidad que el carrito lleva en este punto de acá, lo que hago es utilizar la fórmula velocidad es igual a un delta de distancia entre un delta de tiempo. Ok, entonces, la distancia aquí está bien calibrada con ¿cómo es que se llama? Con la pantallita que tiene en la parte de arriba. Entonces la distancia va a estar bien colocada, digamos, con dos rayitas negras. Entonces, esta distancia es 1 centímetro específicamente. Entonces va a ser 1 centímetro. Y el tiempo que tarda en recorrer eso. Ese centímetro. Que van a ser milésimas de segundo. Y de esa manera entonces puedo encontrar la velocidad instantánea.
O también hay una parte que tiene 3 rayitas. ¿Y para qué me sirven esas 3 rayitas? Ok. Con estas dos, yo saco una velocidad inicial. Con estas dos, yo saco una velocidad final. Y entonces yo puedo encontrar una aceleración como velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Nada más que todas estas conversiones o todos esos tiempos, digamos, el mismo aparatito los empieza a calcular. Por eso el Smart Timer también me puede dar cuestiones de velocidad, cuestiones de aceleración, etcétera, etcétera. ¿Me siguen hasta acá? Con respecto al equipo que van a usar. Compañeros, compañeras. ¿Está claro esto? ¿O hay alguna duda? Hasta ahora todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, entonces, eso es un poco lo que le explica el compañero, le explica cómo se tomaron todos los datos, cómo se tomaron todas las cosas. Y ese entonces va a ser un video que tienen que observar primero. Ahora, una vez que observaron el video, entonces aquí tenemos lo que sería la parte de teoría. Recolección de un conjunto de datos de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acá empiezan entonces a explicar un poco qué es la aceleración, cómo son las relaciones de velocidad, ¿verdad? Las de posición, etcétera, etcétera. Y, ok, aquí, primera parte importante, que a eso sí le tienen que poner atención. Como ustedes me van a tener que entregar un documento en, este yo creo que es en Excel, pero igual como me van a tener que entregar un documento, entonces dice acá, las tablas van a proveer una forma muy concisa y clara para presentar grandes cantidades de información. Entonces, es un poco el ejemplo de cómo en los documentos tiene que aparecer lo que serían las tablas. Toda tabla va a venir entonces numerada. Tabla 1 y qué es la información que va a poseer esa tabla. Tabla 2 y qué es la posición, etcétera, etcétera. Acá, número de medición, las distancias, los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre son como los elementos que van a tener las tablas. Recuerden que acá la parte de arriba es bastante importante, entonces todo tiene que traer sus unidades específicas que representa esa parte y y ojalá venga en negrita para que resalte del resto del texto. ¿Ok? Entonces aquí les van a explicar un poco cómo ir haciendo diferentes tipos de tablas. En algunos casos, digamos, si yo estoy midiendo un mismo tiempo, muchas veces yo lo que puedo hacer es hacerlo en dos, en la parte de arriba, ¿verdad? Pongo a qué es lo que estoy midiendo y aquí abajo entonces estoy diciendo cuáles son cada uno de ellos. Por acá estamos hablando que es el promedio de esos periodos, la desviación estándar, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿O hay dudas hasta acá? De momento, de mi parte queda todo muy claro. Ok. Entonces aquí, bueno,
el equipo siempre van a tener ustedes que indicar los equipos que se están utilizando. Vamos a ver, entonces, este es el procedimiento de cómo se tomaron los datos. Ustedes, ¿verdad? Por ser de forma virtual, ustedes no tienen el aparatito ni tienen las cosas, ¿verdad? Para hacer eso. Entonces, ven acá. Esta es como la celda que les estaba diciendo. Entonces, teniendo bien calibrada esa celda y el Smart Timer, entonces logramos ver las cosas. Ahí leer bien léanse, háganlo de la siguiente manera. Primero lean esta sección, ¿verdad? De los procedimientos. Todo esto se encuentra en la coordinación. Ese es el documento que se llama recolección de un conjunto de datos. Entonces, se leen primero el documento para que las cosas, una vez que hayan hecho eso, ya vamos al siguiente documento, que el documento se llama experiencia 1. Entonces aquí, importante, esta es, yo sé que uno como estudiante casi nunca le pone atención a los objetivos, pero es de las partes más importantes que tenemos. Entonces dice aquí, bueno, objetivo, utilizar las fórmulas de estadística básica para estudiar la variación de los parámetros de movimiento de un cuerpo que realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es lo que queremos conseguir con esta práctica. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los datos proporcionados por el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de un carrito para completar los pasos que se presentan a continuación en un documento de Excel. Todos los cálculos se deben realizar utilizando Excel. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho anteriormente, eso es lo que se quiere que se practique. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, para las otras experiencias, experiencia 2 y experiencia 3, si no me equivoco, vamos a seguir utilizando los mismos datos. Entonces, ese archivo de Excel que ustedes están haciendo, lo vamos a ir completando con otras cosas. Ya después vamos, si no me equivoco, el segundo va a ser para calcular incertidumbres y otras cosas de las mediciones. Y el siguiente va a ser para calcular, ¿cómo es que se llama esto? Para realizar lo que sería la parte de graficación. Entonces vamos a hacer gráficos y vamos a hacer otras cosas. Por lo tanto, ese mismo documento, ustedes van a trabajar en él. Y una vez que se haga esta experiencia, ustedes van a trabajar en el mismo documento de Excel, que ese documento de Excel es este que está acá. Ok, como pueden observar, acá abajo dice entonces equipo 1, equipo 2, equipo 3, 4, 5 y 6. Todos van a tener una pequeña variación entre los datos que se les suministra. ¿Ok? Entonces, esto es como, digamos, para mí era la parte más entretenida de cuando estaban los laboratorios de manera presencial y era tomar todos estos datos.
Como ustedes ven, el Smart Timer me va a dar valores de tiempo con una precisión de 0,0001 segundos. Entonces, el Smart Timer, en otras palabras, es un aparatito o un cronómetro muy, muy, muy preciso. ¿Ok? Entonces, aquí me dan un conjunto de datos y esos datos son los que voy a trabajar. En esta primera parte, lo que voy a hacer, entonces, va a ser realizar las cosas que habíamos hecho la semana anterior. Pero ya con diferentes datos. Entonces, tenemos esto, lo podemos poner acá y ponemos esto a la par y vamos entonces trabajando. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, calculan el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación para los 15 tiempos. Entonces, como ven acá tengo 15 tiempos. Voy a poner otro equipo para que sea más pequeñito. Aquí tenemos los diferentes tiempos, los 15 diferentes. Entonces van a calcular todas las cosas. Eso lo pueden hacer ahí a la par. Solamente lo van a hacer para el grupo que les corresponde. Por eso fue por lo que yo inicié por eso yo inicié recordándoles estos grupos. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver. Tsunemi, Kevin y Tamara. Entonces van a trabajar con los datos del grupo 1. Y así sucesivamente. Estos con el 2, estos con el 3, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, entonces ustedes van a ir realizando cada una de estas cosas que les van diciendo que tienen que ir haciendo. Hay algunas que son preguntas de análisis. Estas preguntas de análisis, lo que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Esto no, lo mejor es agarrar y exportarlos, exportar todos los datos que ustedes tienen y poner las tablas, acomodarlas como ustedes quieran, etcétera, etcétera, en otra hoja de Excel. Entonces, acá voy a darle habilitar edición. ¿Ve? Ok. Lo que quiero yo es que, por ejemplo, estas preguntitas que hay aquí, pregunta de análisis 1, ustedes lo que van a ir haciendo es que para resolverla, ¿cómo que ya no? Bueno, ya ahora sí respondió. Entonces, para ir resolviendo esas preguntas de análisis, como ustedes me van a entregar una hoja de Excel, entonces ustedes pueden dar, ok, y si quieren le dan insertar texto. Ponen un cuadro de texto y aquí entonces, en ese cuadro de texto que ustedes pueden mover o poner donde quieran, ustedes entonces ahí empiezan a escribir. Y eso al final lo ponen en alguna parte, ¿verdad? Como para que se logre ver ahí esas preguntitas de análisis. O si quieren indicarme alguna cosa, también lo pueden hacer así. Y ese cuadro de texto lo pueden hacer tan pequeño o tan grande como ustedes quieran. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Ok. Y entonces van a realizar todo este procedimiento. Ahí
para no quitarles mucho tiempo, no lo voy a leer todo, porque en realidad aunque se los lea, no creo que, no creo que nadie se acuerde. Ok. Entonces, lo que van a ir haciendo es hacer, ya, hacer todo esto en grupos, y entonces me entregan, me estarían entregando ese documento de Excel que sale producto de lo que hicieron. Y eso sería lo que estaría revisando para la experiencia 1. Ok. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿solo un integrante del equipo tiene que entregarlo o todos? Con uno más que suficiente, porque todos van, digamos, los 3 que van a hacer por grupo, entregarían exactamente el mismo documento. Ok, gracias. Ah, importante, importantísimo, ¿verdad? Antes de que se me olvide. Ustedes entonces van a poner el nombre de todos los integrantes, carnet y algunas cosas. Eso, si quieren, lo pueden hacer también en un cuadro de texto o lo pueden poner en las celdas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Para mí es mejor en un cuadro de texto, pero para que lo tengan ahí. Y entonces yo, por ejemplo, para escribirles, yo les escribiría dentro de los mismos cuadros de texto. Si les tengo algún comentario o alguna cosa, yo lo escribiría en rojo. Entonces traten de no utilizar ese color para que logre resaltar lo que serían los comentarios que yo les voy a hacer. Entonces, sí, ustedes me entregan el archivo y eso es lo que yo les voy a revisar y se los voy a entregar nuevamente. Ok, ahí les va a aparecer entonces la retroalimentación. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues la verdad, yo siento que explicó bastante bien, profe, y me quedó muy claro. Ok. Básicamente eso es lo que tienen que hacer. Traté de no extenderme demasiado, son las 10:06, o sea, en 30 minutos, para que puedan agarrar el resto de las horas, para que se comuniquen. Pueden hacer una sesión en Zoom y lo van trabajando todos ahí o lo trabajan en línea, etcétera, como para que todos lo vayan viendo, vayan haciendo las cosas. Vean que, por ejemplo, ya ustedes tuvieron un primer acercamiento a esas fórmulas de Excel y a esas cosas en Excel. Entonces ya, con ese acercamiento ya todos deberían ya de tener el conocimiento para ir haciendo esos documentos y eso. Ok, entonces lo que les falta es practicar un poco más. Entonces ahí pueden ir practicando e ir haciendo esas cosas. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, con lo que tengan que hacer. Josué, Tamara, Stephanie, Leonela, Daniela, Daniel, Alison, Matías, Catalina, Valeria o Dani. Ahí Kevin no lo Yo dijo. no, profe. Ajá, Todo bien. todo bien. Claro, profe. Todo claro, Todo profe. bien, Todo profe. claro, profe. Ok, excelente. Entonces, si quieren, no les quito más tiempo, como para que puedan aprovechar el tiempo al máximo. Y entonces ese documento me lo tendrían que entregar a más tardar la otra semana,
¿verdad? El jueves de la otra semana a medianoche. La otra semana lo que vamos a ver es entonces un poquito de teoría de las incertidumbres, cómo poder hacer incertidumbres y otras cosas. Ahí se los voy a explicar bien, les voy a explicar un poquitito. Digamos, al puro inicio de la clase, esa sí va a ser un poquito más larga porque les tengo que explicar cómo derivar parcialmente. Entonces, eso sí nos va a retomar como digamos, algunos minutos, por lo menos para lo que serían funciones, ¿cómo es que se llama? Lo que son funciones polinomiales. Entonces, cómo derivar un polinomio o integrar un polinomio. Los que ya saben integrar y derivar, se les va a hacer mucho más fácil. Los que no, tampoco es que es algo del otro mundo. Ahí simplemente les voy a explicar como un par de reglas que son importantes de conocer. Y eso sería lo que vamos a ver la otra semana. Entonces, dentro de poco les voy a estar subiendo el video de esta semana y entonces para que lo tengan. ¿Ok? Entonces pueden ir contactando. Sí. Pueden contactarse con los compañeros para que vayan trabajando eso de una vez y aprovechen de estas horas que son horas de clase para ir haciendo eso. Ujú. Listo, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. y no No, se profe. olviden, ok, no se olviden del cuestionario, ¿verdad? Que el cuestionario está abierto, creo que es hasta el domingo, si no me equivoco. Ya les digo hasta qué día está abierto el cuestionario. Ah, nada más para decirles eso. Eso está aquí. Cuestionario 1. Detalles de entrega hasta el día 22 del 8. Hoy estamos 19, entonces si no me equivoco, es hasta el domingo. Entonces, para que no se les olvide hacer eso y no pierdan puntos así fácilmente. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Cualquier cosa de hoy en 8. Y si tienen alguna duda, ahí no olviden escribir. Ahí yo les atiendo en el WhatsApp. Ujú. Ok. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Ok, con gusto. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. con gusto. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, hasta luego.